será justicia, debate y crítica legal. 8 años de investigación y trámite judicial. 2 meses y medio de debate. Decenas de millones de dólares en juego. Una estafa contra 10 adultos mayores. Un tribunal que montó durante todas esas semanas un espectáculo macabro para simular que se estaba juzgando a los acusados y que se le ponía atención a las víctimas. Este caso culmina con una sentencia absolutamente ilegal, con una sentencia hasta informal, con una sentencia indigna, dictada por una sección del Tribunal Penal de Heredia. Raquel. Así es, esta sentencia que fue dictada en este proceso penal en el que figuran como víctimas 10 adultos mayores, la sentencia tiene una serie de defectos muy burdos, empezando por la ausencia de las formalidades exigidas en nuestra legislación procesal penal. Vemos con sorpresa que el encabezado de la sentencia no consigna siquiera los datos de los querellantes y actores civiles. No indicaron que uno de ellos es la sucesión del señor Ricardo Camacho Vargas y los demás son herederos legalmente declarados de don Ricardo. Y tampoco consignaron la condición especial de vulnerabilidad de las víctimas en razón de su edad. ¿Sayes? Sí, otro aspecto muy importante y muy grave para efectos del dictado de una sentencia es que no hace referencia hacia los hechos que nosotros estábamos querellando. El tribunal se limita a indicar en su sentencia que no se lograron probar los hechos acusados por el Ministerio Público, pero dejaron de lado los hechos querellados por los ofendidos. ¿Sería que nos invisibilizaron porque los protectores que tenían frente al estrado no los dejaban vernos ni oírnos? Porque no nos mencionan por ningún lado en la sentencia, excepto cuando se burlan de nosotros y nos dicen querella perversa. Sí, la actitud del tribunal no fue buena durante todo el desarrollo del proceso, pero es gravísimo que una sentencia no tenga sus considerandos de hechos probados y hechos no probados. Y eso lo hicieron única y exclusivamente para no entrar a analizar los 52 hechos que contenía la querella. Porque de los 52 hechos, a como está redactada la sentencia, el tribunal no acredita si fueron probados o no fueron probados. Eso es muy grave. Sí, guarda total silencio, pero yo no me quedo con que guarda silencio. Desprecio profundo a 10 adultos mayores que eran las víctimas de este gran fraude. Exactamente, y eso es un punto muy importante porque aquí los jueces tenían que aplicar las normas de derechos humanos, internacionales de derechos humanos, que protegen a los adultos mayores en estas situaciones. Entonces, al momento de valorar la prueba, de realizar el juicio, de escuchar los testimonios, los anticipos jurisdiccionales de prueba, los jueces debían tomar en cuenta que las víctimas son adultos mayores, que el administrador, que el imputado, al fungir como administrador de la fortuna de don Ricardo Camacho Vargas, estaba en una situación de poder respecto de don Ricardo y también después respecto de los herederos que son las víctimas en este proceso. Todas esas
situaciones, su condición especial de vulnerabilidad como adultos mayores, la posición de poder que tenía el imputado, facilitaron la comisión del delito, y fueron aspectos que definitivamente no tomó en cuenta la sentencia, no consideraron los jueces al momento de realizar el debate, y son ignorados por completo en el pronunciamiento del Tribunal Penal de Heredia. Nosotros detallamos en nuestro recurso de apelación más de 34 errores no es la palabra, más de 34 ilegalidades, injusticias que contiene el fallo. Resulta muy difícil para nosotros, especialmente para quien habla, comprender que un tribunal de 3 jueces, una jueza y 2 juezas y 2 jueces, redacte tan mal, haga un mamotreto de 300 páginas que no sirve para nada, que no tiene ningún orden. Es más, si esa sentencia hubiese sido un borrador de una tesis de bachillerato en derecho, como me pasó a mí una vez con un alumno que ahora es famoso, que me trajo la tesis toda en mayúsculas, sin ñes y sin tildes, para que yo se la revisara como filólogo. O sea, estos jueces han perdido. ¿Qué sería? ¿Que los asustaron? ¿Que tenían pereza? ¿Que se cansaron? O uno de los motivos que decimos en el recurso de apelación. Y dejaban unos lapsos hasta de 9 días. Le dieron 20 días al defensor para que preparara sus conclusiones desde el último interviniente de las partes acusadoras y actoras civiles. Más aún, a nosotros no nos dedicó un segundo la conjueza para conversar sobre el clima o las campanas de la iglesia de Heredia, y al defensor le dedicó de un solo tiro, en un receso, 7 minutos frente a los estrados. El trato era increíble, y a nosotros también nos sorprendía que el defensor estaba muerto de risa, que hacía comentarios groseros hasta en el orinal, que él ya había ganado todo esto, cuando no veíamos el trabajo que él hacía. A mí realmente me preocupa mucho la actitud que asumió este tribunal, porque uno se pregunta, ¿para qué los grandes pensadores del derecho escriben la doctrina? ¿Para qué la legislación se hace en la Asamblea Legislativa? ¿Y para qué los magistrados redactan jurisprudencia? Cuando uno se encuentra con un tribunal tan vagabundo como este, que no quiso estudiar las tesis que presentamos de confusión de patrimonio, de abuso de la persona jurídica, y al día de hoy no sabemos por qué no las tomó en cuenta, porque ni siquiera tuvieron el respeto de decirnos por qué no compartían nuestra tesis de querella. Realmente es una actitud que no se debe tolerar por parte de los juzgadores. Curiosamente, aunque repetimos, con un periodo de debate de 70 días, de al menos 10 semanas. Parece que ellos iban metiendo textos y textos y textos, y después le hicieron un pa' acá y un pa' allá, y salió ese mamarracho que no puede decirse jamás que sea una sentencia. Exactamente, la percepción que ha quedado de las víctimas después de leer este fallo es que no corresponde lo que consigna el fallo con lo que sucedió en el debate, porque incluso en el debate se incorporó abundante prueba para mejor resolver, fue incorporada, fue admitida por el tribunal y ni siquiera fue mencionada en la sentencia. La única prueba que menciona la sentencia es la prueba ofrecida por el Ministerio Público, pero no toma en cuenta ni describe ni analiza la prueba ofrecida por la parte querellante y actora civil. Yo le propongo a mis colegas y contertulios y contertulia
que cerremos esta conversación con algo de lo que nunca hemos hablado antes, y es, en un minuto, ¿qué cree cada uno de ustedes que pasó en la deliberación de este caso? ¿Qué pasó en el cerebro de este tribunal? Empecemos por Isaías. Bueno, a mí me gustaría pensar que de cierta forma esta sentencia vendría siendo vagancia de los jueces. Me gustaría pensarlo, y digo vagancia porque el fallo contiene faltas muy graves que no se quedaron cortos con el tema de los hechos, sino que omitieron prueba, confundieron declaraciones, confundieron ofendidos e insertaron, o más bien agregaron declaraciones de testigos dentro de la sentencia que no fueron dichas por los testigos. Entonces uno se queda pensando qué habrá pasado en la cabeza de los jueces. A mí me gustaría pensar que fue vagancia, pero es que tendría que haber mucha coincidencia para que los tres jueces hayan incurrido en las mismas vagancias. Sinceramente uno se queda asustado, pero a veces uno no quiere ser tan mal pensado, la verdad. Vamos a dejar a doña Raquel para que sea mal pensada de última. Jorge. Sí, yo en realidad pienso que fue falta de compromiso con la situación que se le sometió a análisis. No me atrevo a asegurar que fue corrupción porque no tengo la prueba, pero la sentencia refleja que no leyeron la querella. La sentencia refleja que no le prestaron atención al juicio. La sentencia refleja de que no tenían un machote ni siquiera con las partes que legalmente establece el código que debe de tener una sentencia. Y la sentencia refleja que la justicia que buscábamos no la encontramos, y más bien lo que nos hicieron fue un daño profundo, porque les están negando el derecho a adultos mayores de más de 80 años, que muchos de ellos desgraciadamente no van a saber qué fue lo que sucedió con este juicio. Doña Raquel. Exactamente, esta sentencia no resuelve el fondo del conflicto, o sea, la sentencia se va por las ramas, habla de muchas cosas y realmente no resuelve la situación que le fue planteada y que fue analizada en debate. Considero que el problema es que hay un error de correlación entre los hechos querellados y la sentencia. No está resolviendo lo que plantearon los hechos querellados, ni siquiera los toma en cuenta. Y en segundo lugar, también se violentó el principio de continuidad y concentración del debate. Esto no permitió a los jueces prestar atención, analizar toda la prueba que se evacuó el juicio, tomar en cuenta las declaraciones de las partes, los testimonios, la abundante prueba documental y pericial que se incorporó al debate, y al final perdieron el hilo del juicio, porque mientras se iba desarrollando este debate, los jueces tenían que atender otras audiencias, y al final en la exposición, en la explicación de la parte dispositiva de la sentencia, eso se demostró porque los jueces expusieron y se refirieron únicamente a los argumentos de la defensa. ¿Por qué? Porque el defensor fue la última parte que escucharon en ese juicio. Al Ministerio Público y a la parte querellante los habían escuchado 20 días antes. Se les había olvidado absolutamente todo lo que dijeron los testigos, todo lo que dijeron los peritos, las conclusiones de la parte querellante, actora civil, y las conclusiones del Ministerio Público. Lo único que tenían en su cerebro eran las conclusiones del señor defensor. Y así lo hicieron y así lo manifestaron en su explicación de la parte dispositiva, y se puso en evidencia en la sentencia.
En el acápite 27 de nuestro esquema de barbaridades y errores de la sentencia, nosotros señalamos lo siguiente, y quiero leer esos 3 renglones de manera textual. El tribunal adujo oral e irrespetuosamente que la tesis de la querella era perversa, ya que por el solo hecho de ser un adulto mayor tenía abolidas sus capacidades volitivas y cognitivas y podía disponer de sus bienes. ¿Dónde está lo grave en este asunto? Que la parte querellante nunca dijo eso, ni en los hechos de la querella, ni en sus alegatos dentro del debate, ni en sus conclusiones. Eso se llama, en el perverso mundo de las falacias, una falacia del espantapájaros. Los jueces que se deshacen en piropos para la defensa y los defendidos, calificando a unos estafadores de marca como exitosos, mientras que a nosotros de perversos. No. Perversa charlatanería es el factor principal de este fallo, que culmina con algo gravísimo que, recordando el viejo adagio, la mujer del César, y ustedes se saben el resto, nos dejó patidifusos. Uno de los 3 imputados, casado con una jueza del Poder Judicial, que había sido jueza en el Tribunal de Heredia, dijo que le suspendieran el juicio para irse de vacaciones al exterior. Y nadie resolvió nada. Nos damos cuenta después que efectivamente en una suspensión de esos 9 días, la jueza, el imputado y sus chiquitos salieron del país muy seguros de que no los iban a condenar. Gracias al Altísimo no hay nada oculto bajo el cielo, pero esta sentencia va en un frasco de formalina en el Museo de la Charlatanería Jurisprudencial de Costa Rica. Muchas gracias.